En el primer ejercicio lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir analizando cada uno de estos puntos teniendo en cuenta su esquema y teniendo en cuenta para cada variable el valor que asume x, ¿verdad? Por ejemplo, dice p de 2, o sea, cuando x en p vale 2. Vamos, aquí está p. Dice que x más 3 es mayor que 4, pero x vale 2. Yo reemplazo el 2 y sería 2 más 3, 5. 5 es mayor que 4, sería verdadero. Luego sigue una y dice cuando en q x vale 2. Ahora miro a q, ¿verdad? ¿Cuánto me queda el valor? Sería 2 menos 12, sería menos 10. Menos 10 es igual a 0, no, ¿verdad? Y esto está negado. ¿Negado de quién? Negado de falso. Listo. Y luego tenemos una réplica acá. Y dice acá, ahora cuando en r x vale 4, o sea, miro a r, sería 4 es menor que 7, sería verdadero. Ahora vamos a resolver este esquema ya con valores, ¿verdad? Entonces empezamos, por ejemplo, verdadero y la negación de falso es verdadero, ¿ya? Entonces sería de esta forma. Verdadero y verdadero, si es una y, se cumple su tabla, me queda verdadero. Verdadero, réplica verdadero, su tabla ya no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda en este caso verdadero, ¿verdad? Porque ya no puede ser falso. Verdadero. El número 2 dice de la siguiente forma, dice cuando en p x vale 4, ¿verdad? Sería 4 más 3, 7, 7 es mayor que 4, verdadero, pero está negado. Entonces sería negado de verdadero. Luego sigue una o. En rx vale 5, si en rx vale 5 sería 5 es menor que 7, sería verdadero. Ahora, y en qx vale 4, 4 menos 12 sería menos 8 es igual a 0, sería falso. Empezamos a resolver esto. Si aquí está negado el verdadero, sería falso, falso o verdadero, ¿verdad? Vemos que el conector que está enlazando es la O fuerte, y en la O fuerte se cumple dos iguales para que me quede falso, pero como son diferentes es verdadero. Verdadero y falso en la I. Esto no puede ser verdadero porque los valores son diferentes, por lo tanto será falso. El número 3, de la misma forma analicemos, y dice cuando en px vale 1 más 3, 4 es mayor que 4, sería falso. O cuando en p vale 3 más 3, 6 es mayor que 4, verdadero, ¿verdad? Luego tenemos aquí una bicondicional, y por acá digo en r cuando x vale 2 sería 2 es menor que 7, verdadero. Ahora cuando vale 3 me quedaba, p de 3 me quedaba verdadero, ¿verdad? En esta parte, si tengo una o débil y dos valores diferentes, esto nunca va a ser falso, que va a ser verdadero. Verdadero, bicondicional. Lo de acá, como es una réplica, en una réplica se cumple que el primero tiene que ser falso para que el segundo verdadero y se cumpla falso, pero como son iguales, entonces esto es verdadero. Y ahora tengo verdadero, bicondicional, verdadero. Esto sigue siendo por su tabla verdadero. ¿Cuál es el resultado? Sería verdadero, falso y verdadero. Entonces en el ejercicio 2 tenemos que aplicar la tabla para este esquema. Como vemos que hay 3 variables, entonces cada variable va a tener 8 valores. Y el conector dominante pues va a ser una bicondicional, y aquí vamos a obtener el resultado final en esto. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la tabla, como lo muestro aquí, ¿verdad? Este es el resultado final de la tabla. Ya una vez que ya hemos realizado la tabla, entonces yo tengo que dar respuesta a lo que pide la situación significativa de problema, que dice calcula el resultado al expresar el producto de las filas donde el valor es verdadero. Primero vemos qué filas son verdaderas. Recuerden que cuando hablamos de filas sería fila 1, fila 2, fila 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces cada una de las filas tiene un valor. Si yo coloco acá el resultado final, que es esta forma, ¿verdad?
verdadero, verdadero. Entonces yo puedo localizar con más exactitud cuáles son las filas que tienen valor verdadero. Por ejemplo, la fila 1, la fila 2, 3, 4, la fila 5, 6 y 7. ¿Y qué me piden? El producto, dice, de las filas, o sea, lo vamos a multiplicar. Si es el producto, ¿cuánto sale esto? Esto sale, son 24 por 7, 168. 168, ¿verdad? Ahí está, ese es el producto de las filas. Y ahora dice en base 2. Si me piden encontrarlo en base 2, entonces yo tengo que dividir este número entre 2, ¿verdad? De tal forma que el último cociente ya no tenga con qué dividirse, ¿verdad? Entonces empezamos, a ver, sería dividido entre 2, en este caso sería 8, 4, sobrando aquí 0, ¿verdad? Sigamos dividiendo, sería 4, sería 2 y aquí me queda 0. Seguimos dividiendo y aquí sería 2 y aquí sería 1 y aquí sería 0. Seguimos dividiendo y aquí sería 1 y aquí sería 0 y acá sería 0. Seguimos dividiendo, aquí sería 5 y acá sería 0. Sigo dividiendo y aquí sería 2 y aquí sería 1. Sigo dividiendo y aquí sería 1 y aquí sería 0, ¿verdad? Puede seguir dividiendo, pues. Entonces, de tal forma que tengo que ver cuál es el resultado al expresarlo en base 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mira? El resultado se mira de abajo hacia arriba, ¿verdad? Desde el último cociente hacia arriba, ¿verdad? Con los restos. Entonces, ¿cómo me quedaría el resultado en base 2? Disculpe, en 21 entre 2 no quedaría 1. 21 entre 2 es 10. Ah, 1, gracias. 1. El resultado, el resto, ¿verdad? 1. Ya. Listo, está bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0. Entonces, el producto expresado donde las filas son verdaderas en base 2 sería 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Ya? 3, en el problema 3 a mí me dan una condición. A mí me dicen que P garabato Q tiene su salida numérica de esta forma, ¿verdad? Entonces yo lo voy a usar, ¿verdad? Colocándola aquí y también reconociendo los valores de P y Q, que como son dos variables y en la fila tengo, en la columna final tengo 4 valores, por lo tanto P y Q tienen 4. O sea, para P verdadero, verdadero, falso y falso. Y para Q sería verdadero, falso, verdadero y falso. Ahora lo que yo voy a hacer es copiar este esquema, ¿verdad? Y donde tenga este símbolo yo voy a ir comparando, ¿verdad? Es la forma más fácil de resolver este ejercicio. Si es que ustedes lo hacen encontrando qué formalización es esta y luego van a reemplazar acá, también sería válido. Ya, pero en este caso, si es que hay jóvenes que no lo saben hacer de la manera que les comento, entonces solamente lo van a hacer comparando, como lo voy a hacer yo. Para ello hay que reemplazar los valores de P y Q, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el dominante es este de acá. Ya, entonces empezamos. Aquí serían los 4 valores, serían en este caso como está negado, de esta forma. Para Q serían los mismos. Y vamos viendo qué resultado me queda acá, pues, ¿verdad? Entonces, en este primer paréntesis, si yo veo este garabato, lo voy a comparar. Si tengo 2 verdaderos, me queda falso. Si tengo 2 falsos, me queda falso. Si tengo un verdadero y un falso y un verdadero, me queda verdadero. Y si tengo un verdadero y un falso me queda verdadero. Este de acá es el mismo que está acá, entonces yo voy a copiar la misma salida que me dio el problema. Y ahora dentro del corchete de nuevo tengo este conector, por lo tanto estas columnas de color rojo tengo que compararlas para encontrar su resultado.
Si decía que un verdadero y un falso, me quedaba verdadero. Si era el contrario, un verdadero y un falso también. También y también, ¿verdad? Pero como está este corchete negado, entonces todo cambia. Sería falso, falso, falso y falso. Ahora esto lo necesito para comparar con la columna de acá y encontrar el principal, porque lo que me piden a mí es la matriz principal de este esquema. Como dice negado de P, entonces sería aquí falso, falso, verdad y verdad. Miremos las dos columnas de color negro para encontrar la respuesta. Se dice dos falsos, que me quedaba. Cuando eran dos falsos me quedaba falso y falso. Cuando eran opuestos me quedaba verdadero y verdadero. Esta es la matriz de este esquema según la información que me dan. Entonces esta sería mi matriz principal, por lo tanto sería mi respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? Falso, falso, verdad y verdad. A ver, en el problema 4 dice que me dan una condición. La condición es la siguiente, que P operador Q es igual a doble negación de Q. Esta información la necesito para poder encontrar el valor final de este esquema, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí puedo trabajar con su tabla de esto, pero que está definido de esta manera, ¿verdad? Este operador se define de esta manera. Y si no, lo trabajo con lo mismo que está aquí, ¿verdad? Entonces, un poquito lo quiero simplificar ¿verdad? Para que no haya muchas negaciones. Por ejemplo, como aquí hay dos negaciones, es lo mismo que yo esté afirmando esto, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría Q. ¿Y cómo leemos esto? Tengo P operador Q, me queda siempre el segundo, ¿verdad? Porque estoy viendo que Q aquí es el segundo, entonces aquí me queda el segundo. Si aquí me quedara P, entonces estoy tomando el primero. Ya, si aquí fuera negado de Q, sería que niego el segundo. Si fuera negado de P, es que niego el primero. Entonces esto lo voy a aplicar acá, ¿ya? Dice que se toma el segundo. Entonces de este paréntesis empezamos analizando primero y segundo. ¿Qué pasa? Tomamos el segundo, que sería Q, y luego bajamos esto. Y de nuevo dice, se toma el segundo. En este caso el segundo es P. Tomamos a P. Pero como me piden el valor final, o sea la matriz principal, y es todo esto es igual que P, entonces el resultado van a ser los valores de P. Como son dos variables, el resultado sería verdadero, verdadero, falso y falso. Y esta sería mi matriz para el ejercicio número 4. Por lo tanto, la respuesta es verdadero, verdadero, falso y falso. En el problema número 5, lo que nosotros observamos son líneas, tanto en el corchete como en el paréntesis, ¿verdad? Y acá también afuera. Esa línea en lógica se representa como una negación, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esto que está aquí teniendo en cuenta, por ejemplo, qué conector es el más, qué conector es el triángulo, qué conector es el punto, qué conector es este símbolo. Y le vamos a dar la forma de un esquema, ¿ya? Entonces empecemos. Miren, todo este corchete está negado, entonces voy a colocar aquí la negación, ¿verdad? Dentro del corchete tengo un paréntesis y ese paréntesis está negado. Voy a colocar aquí la negación. Y dentro del corchete están negados estos dos. Entonces sería negado de P y negado de Q. Y ese más siempre va a ser una O débil, ¿ya? Una O débil. Ahora ese triángulo ustedes saben que es una O fuerte, ¿verdad? Sino que también lo ponemos como triángulo. Y luego acá tengo un Q y tengo un punto. Ese punto, cuando formalizábamos, ¿qué conector era? Una I. Este símbolo que está acá afuera representa un implica, y esa negación que está arriba de él es negado de Q. Listo, ya lo volví un esquema lógico. Ahora me piden hallar el valor numérico de la matriz, entonces hago mi tabla, ¿verdad? En este caso hago mi tabla así como está y me debe de quedar mi resultado final. A ver, hagámoslo porque es pequeña.
Son dos variables, 4 valores. Empezamos aquí, sería falso, falso, verdad, verdad, y aquí sería falso, verdad, falso, verdad. Y acá empezamos primero por esto. Si es una O, sería falso acá, verdadero, verdadero y verdadero. Pero ¿qué pasa con este resultado? Está negado, por lo tanto me quedaría verdadero, falso, falso y falso. Acá en el resultado de acá, si es una I y voy a completar los valores, sería verdadero, falso, verdadero, falso, y aquí sería verdadero, verdadero, falso y falso. Y si miramos el conector que es una I, me queda verdadero, me queda falso, me queda falso y me queda falso. Miramos estas dos columnas de color azul que están subrayadas para encontrar la principal de acá. Si eran dos iguales sería falso, si eran dos iguales sería falso, si eran dos iguales serían falsos, si eran dos iguales serían falsos, pero todo esto está negado, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Y ahora, ¿cómo es Q? Está negado, entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero. Miramos estas dos líneas de color negro que están subrayadas aquí y encontramos la principal del esquema. Como es un implica, se cumple verdadero y falso, me queda falso. Dos iguales me queda verdadero. Verdadero y falso me queda falso. Y dos iguales me queda verdadero. Pero a mí me piden la salida numérica. Esta es la salida con valores. Entonces, si me piden la salida numérica, esto es lo mismo que decir 0, 1, 0, 1. Entonces, el resultado sería 0, 1, 0, 1. A ver, dice, empezamos, formalicemos la primera oración. Dice, el algodón sea oriundo del Perú, sería P. Crezca en lugares cálidos, sería Q. Luego dice, el algodón no crezca en lugares cálidos, sería lugares cálidos, negado de Q. Y sea oriundo del Perú, sería P, ¿verdad? A ver, un ratito, chicos, que están tocando la puerta y me desconcentran. Ya les abrí. Ya, entonces ya hemos localizado las variables. Ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta cuáles son los conectores o cómo actúa ese conector. Por ejemplo, las palabras para el primer conector, para ver qué conectores serían: es suficiente, ¿verdad? Es suficiente, esto lo voy a subrayar de color rojo, es suficiente, con la palabra para qué, porque hasta aquí hay un punto, ¿verdad? De que me indica que estas dos oraciones deben de ir juntas. Ahora, cuando yo tengo es suficiente que adelante y el para qué en medio, este conector así escrito, estas palabras, es un implica. Luego de este punto hay una palabra de enlace que es el pero acompañado de una coma. Este pero es una i, que indica que todo lo que va después de la coma debe de ir unido, ¿verdad? Y luego, si nosotros observamos las palabras, dice para qué, dice es suficiente que. Mira, ahora está al contrario. Estas palabras que están arriba están al contrario. Ya no puede ser este mismo conector, sino sería el otro conector, que es una réplica. Entonces, de tal forma que ya he formado mi esquema y a mí me dicen evaluar. Si me dicen evaluar, lo que me están pidiendo es dar la matriz principal de este esquema. Como es de dos variables, no hay problema porque son 4 valores, entonces serían 2 verdaderos, 2 falsos, ¿verdad? Un verdadero, un verdadero y un falso. Si completamos acá sería falso, verdadero, y si completamos acá serían 2 verdaderos, falso y falso. Ahora analizamos aquí el conector. Cuando era un implica, cuando el primero era verdadero y el segundo era falso, para que me quede falso, los demás casos son verdaderos. Acá, cuando es una réplica, es lo contrario del implica, sería aquí falso, sería aquí verdadero, verdadero y verdadero.
si miramos las dos líneas de color rojo, vamos a determinar la salida principal de este esquema. Como es una I, se cumple que sean dos verdaderos para que me dé a verdadero, y si son opuestos me queda falso. Entonces esto viene a ser la matriz final al evaluar la tabla, ¿verdad? Entonces el resultado sería falso, falso, verdadero y verdadero. Ya en el ejercicio 7, como tenemos que evaluar la tabla, ¿verdad?, para localizar el conector dominante, en este caso la flecha de Nicot, y ya hemos analizado la tabla y hemos encontrado los valores, ¿verdad?, que son estos de acá. Entonces esto de aquí viene a ser mi matriz que voy a analizar los puntos del problema 7. Entonces, por ejemplo, analicemos el punto 1. Dice, no es tautológico este esquema. Si nosotros miramos la matriz final, tengo verdaderos y falsos, por lo tanto no es tautológico, o sea, este punto sí es verdadero. Dice aquí, no, este punto de aquí no es verdadero, este punto de aquí tiene que ser, dice, no es tautológico. Sí, verdadero. Ay, estoy hablando papa, Dios. Luego dice, no es contingente. A ver, si miramos, tengo valores verdaderos y falsos, por lo tanto, sí es contingente, ¿verdad? Porque sí hay valores verdaderos y falsos. Entonces, yo no puedo decir que no es contingente. Esto sería una falsedad. Ahora digo, no es contradictorio. A ver, como hay verdaderos y falsos, entonces es contingente, por lo tanto no puede ser contradictorio, por lo tanto esto también es verdadero. Dice, no tiene valores de verdad en su matriz. Esto es falso porque sí tiene valores de verdad. La número 5, no tiene valores falsos en su matriz. Esto es falso porque sí hay valores falsos en su matriz. Esto sería falso. Entonces me piden cuáles son ciertas. En este caso, si me piden cuáles son ciertas, sería el punto 1 y el punto número 3. No, me dice el resultado final, porque ahí dice que la suma de los valores falsos, ahí sería 19. Ya. Y para empezarlo en base 2 ya sería la respuesta. Ya, pero listo, sí, pero para eso necesitamos hacer toda esta tabla, ¿verdad? Y quedarme con este resultado que es mi matriz final. Ya, entonces una vez que ustedes hicieron la tabla, ¿verdad?, vamos a calcular lo que pide el problema en sí. Entonces el problema en sí me está pidiendo que del resultado final de esta matriz sumemos las filas donde son falsas primero. Entonces sería en la fila 1, en la fila 3, en la fila 4, en la fila 5 y en la fila 6. Vamos a sumar los números, ¿verdad?, de las filas, y esto me da un resultado de 19, como dijo su compañera. Vamos a sacarle en base 2, dividimos en la mitad, sería 9 sobrando 1, sería 4 sobrando 1, sería 2 sobrando 0 y sería 2, 1 sobrando 0, ¿verdad? Y de nuevo miramos de abajo hacia arriba, ¿verdad?, tomando el último. Entonces el resultado sería 1, 0, 0, 1 y 1, ¿verdad? Esa sería mi respuesta. Se parece al ejercicio número 2, ¿ya?, al número 2. En el ejercicio número 9, que está aquí al lado de este ejercicio, de igual forma lo vamos a tener que trabajar como lo trabajamos en el ejercicio 4. En este me dan una condición que dice que P, operador Q, va a ser igual a negado de Q. Y lo que me piden es que encuentre la matriz final de todo este esquema, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el esquema teniendo la información que me brinda el problema. P operador Q dice que me queda siempre el segundo pero negado. Entonces eso lo voy a hacer acá. En el primer paréntesis el segundo es Q y me queda negado, pero todo este paréntesis está negado. Ahora el de acá, tengo que en este paréntesis el segundo está negado, pero voy a tomar el segundo pero lo voy a negar, entonces sería doblemente negado. Y ahora me dice
tengo de nuevo este operador y me dice toma el segundo y lo vuelves a negar. Entonces sería 3 negaciones, ¿verdad? Entonces para no estar haciendo tantas negaciones yo le puedo quitar 2 y me queda negado de Q. Pero como me piden la salida final, entonces como es Q y son 4 valores, la salida final, en este caso como está negado, sería falso, falso, verdadero y verdadero. Pero esta sería una respuesta. Si la respuesta no viene así, entonces de repente viene en forma numérica. Viene 0, 0, a ver. Ah, es que yo estoy colocando los valores de P. Ay, no sé qué me pasa, estoy desconcentrada. Sería falso, verdadero, falso y verdadero, porque es Q. P son 4 y 4, ¿verdad? Y aquí sería 0, 1, 0 y 1. ¿Verdad? Puede que venga el resultado en letras, puede que venga el resultado en números, por eso te lo coloco así. En este caso el resultado está viniendo en números, que sería 0, 1, 0 y 1. Dice, en la siguiente expresión me piden que encuentre su formalización y el valor final de su matriz. Un minuto, chicos. Ya, entonces vamos allá a su formalización y la matriz, su matriz respectiva, ¿verdad? Entonces empezamos a formalizar. Dice, Jennifer es abogada, sería P. Diego es ingeniero, sería Q, ¿verdad? Como hay una coma, esto va junto. Entre P y Q hay una O, ¿verdad? Y esta O, analicemos si es una O fuerte o una O débil. En este caso, esta O va a ser una O débil, porque Jennifer es abogada y Diego es ingeniero, sería O débil, ¿verdad? Luego, después de la coma, viene la palabra sí, que es conector de enlace. Cuando el sí está en medio, es una réplica. Dice, el entrenamiento fue adecuado, sería R. Hasta ahí sería mi primera respuesta, ¿verdad? Porque me piden la formalización. Y luego tengo que hallarle su valor final de este ejercicio, que sería el siguiente. ¿Verdad? Entonces empezamos. Vamos a hacer su tabla. Como son 3 variables, son 8 valores, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para Q serían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, ¿verdad? Y para R sería un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Empezamos con el paréntesis, sería si es la O débil, sería verdadero, porque no se cumple, 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 y acá se cumplen, ¿verdad? Y ahora miramos esta columna y esta columna para determinar la principal de este esquema y ver cómo es su matriz. Si es una réplica, esto sería verdadero, porque no se cumple, 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 se cumple y no se cumple. Entonces esta es mi matriz final, esta es mi matriz final. Entonces yo puedo colocar como respuesta toda esta matriz acá y la formalización, o puedo colocar qué tipo de matriz me quedó aquí. Como tengo verdaderos y un falso, o sea, hay la presencia de los dos valores, entonces esta matriz, ¿cómo va a ser? Contingente, o sea, va a ser Q. Entonces la respuesta para este ejercicio sería de la siguiente forma, pues sería Q, que diga P, sería P o Q, réplica R, punto y coma Q, ¿verdad? Que quiere decir que la matriz es consistente. Ya, el ejercicio número 12 dice, la matriz final, el de acá lo hacemos acá y este acá, ¿ya? La matriz final de la siguiente proposición dice, César es profesor o es alumno, pero no puede ser profesor. Vamos a formalizar. La primera oración sería César es profesor, la segunda oración sería César es alumno, y hay una coma y esto va unido. Ahora, esta O que está aquí, ¿puede ser César profesor o alumno? Miren, esta O puede ser débil o también puede ser fuerte, porque si César es profesor, si César es profesor, también puede ser alumno, ¿verdad?
porque puede que César sea profesor y también esté estudiando, no sé, una maestría, una especialización, un doctorado, ¿verdad? Y sigue siendo alumno, ¿verdad? Entonces aquí vamos a analizarlo primero con la O débil, ¿ya? Luego viene una coma y sigue una I, y luego dice no es profesor, sería negado de P, y luego lo probamos con la O fuerte, ¿ya? A ver, como son dos variables nomás, serían dos valores, verdadero, verdadero, un valor verdadero, falso, verdadero, falso. Acá sería falso, falso, verdadero y verdadero. Si analizamos esta columna, sería aquí verdadero, verdadero, verdadero y aquí sería falso. Ahora miramos esto y miramos esto con una I. Si es una I, aquí no se cumple, sería falso, aquí tampoco no se cumple y aquí sí se cumple. Entonces mi matriz para este ejercicio sería de esta forma, pero aquí no se cumple, ¿verdad? En el último no se cumple. Pero si lo trabajamos con la O fuerte, vaya a ver que hayan dos respuestas. Vamos a ver si me queda. A ver, entonces sería aquí verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Acá sería falso, falso, verdadero y verdadero. Entonces si trabajamos sería aquí falso aquí, verdadero, verdadero y falso aquí. Estos dos vamos a mirar que es una I, ¿verdad? Si es una I, entonces nosotros decimos falso y falso, me queda falso. Dos diferentes, falso. Dos iguales, verdadero, y dos diferentes, falso. Entonces estamos comprobando que las dos matrices para cuando aquí es una O débil y una O fuerte coinciden, ¿verdad? Entonces en este caso me piden a mí la matriz principal que hay, entonces sería falso, falso, verdadero y falso. ¿Ya? Ya, vamos con la pregunta número 11. Dice, la siguiente afirmación es falsa. Ya primero tengo que formalizarla para luego colocar esta falsedad. Dice, si llueve y salgo a la calle y no llevo paraguas, y hay una coma, entonces aquí hay tres preposiciones. La primera dice que llueve, la segunda salgo a la calle y la tercera no llevo paraguas. Y como hay una coma, esto va junto. Luego entre P, Q y R hay un conector que es el mismo, la I y la I. Sería la I y la I. Esta coma, además de ser pausa, viene a ser coma implicativa, ¿verdad? Me da a conocer una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Que me mojo. Y me mojo sería ese. Y hay un punto y coma y esto va junto. Después del punto y coma dice sin embargo, y ese sin embargo está dado también por la unión de dos signos de puntuación, que sería una I dominante, o sea que lo que va después de este punto y coma va junto. Dice, he salido a la calle, que sería Q, ¿verdad? Sería Q, también es una I. No llevo paraguas, que sería negado de R, ¿verdad? Y luego dice, pero me mojo, ¿verdad? Como hay una coma, esto va unido. Y luego dice, pero me mojo, ese pero es una I. Me mojo era S, y esto va unido. Y luego hay un punto y viene conector dominante porque ya aquí hay un punto seguido, ¿verdad? Le acá era punto y coma. Y luego viene un conector que dice luego y está entre un punto y una coma. La palabra luego habla de que todo esto es un antecedente, por lo tanto todo esto debe de ir en llaves. Y la palabra luego es un implica, ¿verdad? En este caso no alcanza aquí. Un momentito, entonces vamos a mover para acá. Ya, entonces si eso implica, entonces ¿cuál sería la otra parte? Muy bien, la otra parte sería en este caso implica a que no llueve, y no llueve es P, pero como dice no llueve sería negado de P.
Ya está mi formalización. Ahora voy a utilizar lo que dice acá, dice que la afirmación es falsa. Entonces yo localizo esa falsedad debajo del conector dominante de este esquema, que sería un implica. Debajo de este esquema será falso. Si este esquema es falso, su tabla para este conector ya se está cumpliendo. ¿Qué quiere decir? Que para que esto siga siendo falso, toda esta llave debe de ser verdadero y todo esto debe de ser falso, ¿verdad? Entonces, si esto es falso, lo de acá es verdadero. Pero ¿dónde coloco la verdad? En el conector dominante, que sería una i. Por acá ya no puedo hacer nada más porque hay una sola variable, pero por acá sí puedo, porque si aquí es una i y esto es verdadero, quiere decir que este corchete es verdadero y que este corchete es verdadero. Entonces, ¿cuál es el conector dominante de este corchete? Es un implica. Debajo de este implica será verdadero, y acá ¿cuál es el dominante? Es este, y esto será verdadero. Por acá yo no puedo empezar porque su tabla ya se está incumpliendo, entonces yo empezaría por el lado de acá. Como aquí es una i, entonces quiere decir que este conector tiene que ser verdadero y que esta variable tiene que ser verdadero. Si este conector es verdadero y es una i, implica que q es verdadero y que el negado de r es verdadero. Entonces, hasta ahí yo ya tengo los valores de P, acá, de Q, de R y de S. Ya no necesito reemplazar estos, jóvenes, porque ya tengo los valores de acá. Lo que haría simplemente sería reemplazarlos nada más, ¿verdad? Entonces, como yo ya tengo lo que busco, que son los valores de P, que son los valores de Q, que son los valores de R, que son los valores de S, vamos descubriendo cuáles son. Por ejemplo, para P, si negado de P es falso, P será verdadero. Q es verdadero. R, si negado de R es verdadero, R va a ser falso, y S va a ser verdadero. Cuando tengamos este tipo de ejercicios y nos piden se concluye, yo primero tengo que analizar lo que hemos hecho, luego encontrar los valores de las variables, y según los valores de las variables siempre vamos a concluir con que los valores de las variables tienen que ser verdaderos, no tienen que ser falsos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me voy a quedar, por ejemplo, con el valor de P, con el valor de Q y con el valor de R, y con estos valores yo tengo que darle a qué se concluye todo este texto. Entonces, ¿quién era P? P era llueve, ¿verdad? P era llueve, entonces sería llueve, ¿verdad? ¿Quién era Q? Q dice salgo a la calle, entonces sería salgo a la calle, salgo a la calle. ¿Quién era S? S dice que era me mojo, ¿verdad? Entonces sería aquí me mojo, ¿verdad? Entonces, para enlazar para enlazar estas proposiciones necesito un conector. En este caso aquí le voy a poner una coma, y para unir estas últimas le voy a poner aquí el también. Ya, entonces la respuesta sería así, de esta forma: llueve, salgo a la calle, también me mojo. Realizado el número 11, vamos a hacer el número 13. Dice, si se sabe que la afirmación es no verdadera, o sea, ya es falsa, ¿verdad? Vamos a formalizar. Dice, no es cierto que, paréntesis porque es una negación externa, dice, si puedo leer sería P. Es obvio, entonces puedo estudiar, sería Q. Punto, coma, se cierra paréntesis y luego dice, por lo tanto, eso implica, dice, no puedo ingresar a la UNP, sería negado de quién, de R. Pero en este caso ya me están diciendo que esta afirmación es falsa, porque dice que no es verdadera. Entonces, debajo del conector dominante le colocamos falso, ¿verdad? Y regresamos a encontrar los valores de las variables, teniendo en cuenta que se cumpla esta tabla. Llévalo, esta tabla de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Para que se cumpla, esto de acá tiene que ser verdadero y esto de acá tiene que ser falso, ¿verdad? Entonces, si la negación es verdadero, este conector que está acá tiene que ser falso. Por lo tanto, aquí si se cumple su tabla, P sería verdadero y Q sería falso, ¿verdad? Entonces, yo ya encontré
los valores de P, de Q y de R, ¿no? P es verdadero, Q es falso y negación de R es falso, por lo tanto R es verdadero, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es quedarnos con las variables que son valores verdaderos. En este caso sería para P y sería para R. ¿Y quién era P? En este caso P era, dice, Leo. ¿Y quién era R? Dice, ingreso a la UNP. Ya, entonces sería ingreso a la UNP. Pero de la misma forma hay que enlazar estas dos proposiciones verdaderas. Para ello hemos usado el siguiente conector. No solo leo, sino también ingreso a la universidad. Esta sería la respuesta para la pregunta número 13. La siguiente forma. Dice, si se logra la igualdad de oportunidades, sería P, ya sería P. En consecuencia es un implica. Dice, las personas recibirán oportunidades especiales, sería Q, y hay un punto, esto va unido. Luego dice, si estas personas reciben oportunidades especiales, que sería Q, es obvio que tendrán un trato preferencial, sería R. Y hay otro punto y esto va unido. Dice, si algunas personas reciben un trato preferencial, que sería R, solo si cuando está en medio es un implica. Dice, no se logra la igualdad de oportunidades, sería negado de P, y vuelta hay un punto y esto va junto. Ahora, desde aquí acá hay un punto y coma, ¿verdad? Ve, hay un punto y coma. Entonces quiere decir que este es dominante de todo el esquema, por lo tanto todo esto va unido, ¿verdad? Y para unir estos bloques se utiliza el punto, es una I, y luego el por lo tanto es un implica, ¿verdad? Y luego dice, la igualdad de oportunidades no se logra, que sería negado de P. En este caso tenemos que nosotros hacer la tabla, o más o menos les pregunto, podemos ya utilizar el otro tema que viene para resolverlo y simplificarlo un poco más, o lo hacemos por tablas, chicos, ¿qué dicen? Bueno, en este caso vamos a hacerlo por tablas, pues, porque el tema es tablas, profesor, hay que hacerlo por tablas. Ya vamos, no hay problema. Entonces sería, completamos primero los valores de las variables, ¿verdad? De esta forma, teniendo en cuenta que son 8 valores para cada una de las variables, de esta forma. Y acá también serían 2, 2, 2, 2, 2, y acá sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Acá también sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, ¿verdad? Acá sería falso, 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 verdad, 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 verdad. Y acá sería falso, 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 verdad, verdad, verdad y verdad. Muy bien, entonces vamos paréntesis por paréntesis. A ver, aquí sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Aquí sería verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. Aquí sería falso, verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Ahora estas dos primeras con la I. Sería aquí de otro color, sería verdadero, sería falso, sería falso. Ya estábamos en esta parte, ¿verdad? Y vamos por aquí
acá también será falso, acá verdadero, acá falso, acá verdadero, verdadero. Las hojas de acá andan pasando. Luego miramos esta columna con, sería ahora con esta de acá. Y nos quedaría falso, 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 verdadero, falso, verdadero y verdadero. Y ahora miramos esto con esto. Sería aquí, me quedaría aquí verdadero, 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 verdadero y verdadero. O sea, en la matriz final de todo este esquema hay 8 valores verdaderos y efectivamente a mí me preguntan por los verdaderos, entonces serían 8 valores verdaderos. La respuesta sería 8 valores verdaderos. Ya, en la pregunta número 15, jóvenes. A ver, dice 10 variables, ¿verdad? Vamos aquí con 10 variables, entonces vamos viendo esto con 10 variables. A ver, si son 10 variables sería 2 elevado a la 10, serían 1024 valores, ¿verdad? Ahora son 10 variables, serían P, Q, R, S, T, U y hasta llegar a las 10 variables, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuántos grupos tiene primero P, porque a mí lo que me piden es S y luego T, ¿verdad? Entonces, estos 1024 se dividen en la mitad y forman 2 grupos nada más, ¿verdad? Sería 512, ¿verdad? 512 valores verdaderos y por acá sería 500, vamos a ponerlo más acá, 512 verdaderos y por acá sería 512 falsos, ¿verdad? Ya, entonces ahora, ¿qué decimos? Que para P, ¿cuántos grupos hay? Hay 2 nada más. 2 grupos. Un grupo de verdaderos y un grupo de falsos. Para Q sería que esto se divide en 2, ¿verdad? La mitad se divide en 2 grupos, ¿verdad? De igual forma acá se divide en 2 grupos. Entonces, ¿cuántos grupos tenemos para Q? Tenemos 4 grupos, ¿verdad? De este primer grupo se divide en la mitad, de este primer grupo se divide en la mitad, de este segundo grupo en la mitad y este en la mitad. Entonces voy a tener verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos grupos tiene R? Tiene 8, ¿verdad? Entonces vamos viendo, cuando hablamos de grupo tienen que haber más de un valor para decir grupo, chicas, chicos. 512 entre 2, aquí me sale 256, 256, 256, 256, ¿verdad? Ahora entre 2, aquí me sale 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128. De nuevo ahora, este se divide en 2. Este se divide en 2, 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 se divide en 2 y se divide en 2, haciendo una suma de ¿cuántos? De 16. Y de nuevo esto lo vas abriendo, porque aquí serían 64 verdaderos, 64 falsos y así para hasta el último que es el grupo 16. Y ahora para T, como todavía hay grupo, entonces serían ahora 32. Y ahora sería acá 64 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos grupos hay para S? Entre verdaderos y falsos hay 16. Para T hay 32. Entonces sería 16 y 32. Vamos a hacer el 16. Dice, señala la secuencia correcta al detectar la proposición si es verdadera o falsa, ¿verdad? En este caso vamos analizando cómo es P. A ver. Dice, 5 es diferente que 8. Esto es falso, pues, ¿verdad? Bicondicional, ¿quién? Bicondicional, ¿quién? Dice, 6 es mayor o igual que 1. Eso va a ser verdadero.
¿Está? Aquí, esto va a ser verdadero. Verdadero. Luego para acá sería 1 es menor o igual que 2. Esto sería, si lo analizamos, sería, a ver, sería 1 es mayor que 2 y 1 es igual que 2. Y aquí es una O, esto es verdadero y esto es falso, me queda verdadero, ¿verdad? Entonces esto es verdadero, pero como está negado le colocamos el negación acá. Ahora resolvemos esto y sería aquí verdadero implica falso, ¿verdad? De esta forma. Y ahora vamos viendo que aquí se cumple su tabla, sería falso, falso, bicondicional, falso, esto me queda verdadero. Entonces el primer valor para P sería, en este caso, verdad. Ya, entonces chicos, aquí en esta primera parte donde dice 5 es diferente de 8, no es falso, sino es verdadero. Ya, verdadero, verdadero. Por lo tanto, ya aquí su tabla para la bicondicional ya no se está cumpliendo, entonces esto sería falso. Entonces el primer valor sería falso. El segundo valor, ¿verdad? Vamos analizándolo, sería 2 es menor que 3. Aquí sería verdadero. Pero mira, si aquí es verdadero, ¿verdad? A mí ya no me interesa conocerlo de acá, ¿o sí, chicos? ¿Qué dicen ustedes? No, porque sale verdadero. Claro, porque su tabla ya se está incumpliendo, entonces Q sería verdadero. Y R, en R está facilito porque ya me dan los valores de A y los valores de B. Hay que reemplazar simplemente, entonces sería verdadero, bicondicional, falso, o aquí sería negado de A sería falso, barra de Schaffer sería falso, ¿verdad? Esto sería falso y esto de acá en la barra de Schaffer nunca va a ser falso, que va a ser verdadero. Entonces tengo falso o verdadero, que me queda verdadero. Entonces para R es verdadero. A ver, el número 17 dice, si a mí me dicen que tengo P operador Q de la siguiente forma, ¿verdad? Negado de Q implica Q y Q, ¿verdad? Me piden hallar el valor de la matriz de este esquema, ¿verdad? El esquema es este. A ver. Ya, entonces, para nosotros hallar la matriz de esto, tenemos que primero hacer la tabla para ver cómo es que queda su matriz de este operador. Pero también si no podemos simplificarlo, ¿verdad? Podemos simplificarlo un poquito más, ¿verdad? Y trabajar y ver como en la pregunta número, por ejemplo, 4 o en la pregunta número 9 también, ¿verdad? Aquí me dan un poquito más extenso el esquema. Entonces, miren, vamos a simplificarlo aquí un poquito más, sería Q y ahora, por ley de definición del implica me dice que el primero se niega, pero como está negado me queda positivo. O Q, ¿verdad? Y esto de acá se pone igual. Dentro del corchete yo tengo ley de la absorción porque se repite Q, Q y estos son diferentes, me queda Q. Y el Q de afuera, entonces me queda Q y Q, ley de idempotencia, me queda Q. Entonces me queda P operador Q. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar siempre el segundo. Entonces tomemos siempre el segundo, sería Q bajo el operador P y tomemos siempre el segundo. ¿Cuál es el segundo? P. Y como me piden la tabla y es P, en este caso los valores serían de P serían verdadero, verdadero, falso y falso, que justamente sería mi respuesta. Jóvenes, si no pueden hacer esto que he hecho aquí yo, hacen su tabla de este conector y justamente la tabla les va a quedar el valor de Q. Ustedes se van a dar cuenta que les va a quedar verdadero, falso, verdadero. Y luego pues reemplazan los valores y van comparando, ¿verdad? Es lo mismo que hemos trabajado aquí en la simplificación, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, equivalencia lógica. A ver, formalicemos, entonces dice
Armando no es deportista, negado de P, pero es una I. Sus notas son excelentes, sería Q, ¿verdad? Como ya no hay más, sí, ya no hay más, simplemente es esto, miren, ve, ¿verdad? Entonces dice que esta proposición es verdadera, debajo de ese conector será verdadero, entonces quiere decir que esto es verdadero y esto es verdadero. Por lo tanto, el valor de P va a ser falso y el valor de Q va a ser verdadero. Entonces, en este caso nos quedábamos siempre con los verdaderos, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Q? Q se representaba que las notas de Armando, las notas de Armando son excelentes. Esa sería la respuesta para la pregunta 18. A ver, dice, en el esquema, este es el esquema, los valores de verdad en los arreglos 143, 504 y 723 son respectivamente, ¿verdad? En todos los ejercicios no han habido valores de fila, recién en este último te están pidiendo, ¿verdad? Para que analices dependiendo al esquema que nos brinda la información, ¿verdad? Entonces vamos analizando por aquí uno por uno. Más o menos ustedes recuerdan que para realizar este tipo de problemas se usan unos artificios que tienen la lógica, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es comprobar, jóvenes, y que estas filas existen. ¿Y cómo lo comprobamos? Contando las filas y aplicando la fórmula 2 a la n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 variables, por lo tanto hay 1024 filas, ¿verdad? Entonces, si hay 1024 filas, entonces quiere decir que la fila esta y esta y esta sí existe. Sigue el modelo, ahí está. Sí existen. Muy bien, entonces vamos primero analizando la fila 143. Ya, si analizamos la fila 143, entonces tú dices, profesora, quiere decir que cada una de estas variables tiene que tener 143 valores para detenerme ahí y ver cuáles son esos valores en esa fila. Imagínense el tiempo que nos vamos a demorar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya voy a explicarlo así ya. Tengo que colocar todas las variables, ya. O si no, mejor ya vamos a hacer lo siguiente, porque aquí nos vamos a demorar un poquito, ¿verdad? Lo que ustedes quieren es ganar tiempo siempre en un examen de admisión. Entonces, cuando a ti te pidan encontrar el valor, en este caso me piden el valor de las filas, no me piden cómo es P en la fila 143, cómo es U en la fila, no, el valor final de este esquema, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a colocar el número de la fila en la última letra del esquema, en la última proposición, que en este caso, ¿cuánto sería? 140 y 143, ¿verdad? Ahora, cuando yo coloco el número arriba de la última fila, de la última variable, tengo que ver cómo es este número, si es par o es impar. Este número es impar. Si este número es impar, entonces quiere decir que el valor de verdad de la variable y, de la última variable, es verdadero. Ya, es verdadero. Pero si es verdadero y como está negado, entonces todo esto me quedaría falso, ¿verdad? Falso. Y ahora, el conector que viene acá es una I y todos son una I. Y si yo le bajara la I acá, entonces ya no me interesa saber lo de acá. ¿Por qué, chicos? Porque su tabla se está incumpliendo para la I. Porque para la I me debe de quedar verdadero, verdadero, para que me quede verdadero. Y aquí ya está incumpliendo. Por lo tanto, todo este esquema en la fila 143, ¿cómo es, chicos? Falso. Falso. ¿Ya? Falso. Vamos con ahora la fila
vamos aquí ahora con la fila número 504, ¿ya? Y vamos a jalar este para acá. De igual forma vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ubicar en la última fila el número de la fila que me piden, que diga la última variable, que sería 504. ¿Cómo es este número? Ahora este número es par, profesora. Entonces cuando el número que está arriba es par, el valor que recibe la variable va a ser falso. Cuando era impar era verdadero. Cuando es par es falso. Pero ¿qué pasa? Está negado, por lo tanto me queda verdadero. Entonces, como el conector que viene es una i, entonces tengo la posibilidad de que esto pueda que sea verdadero, pero para eso tengo que analizar cómo es x, ¿verdad? Para ello tengo que encontrarle un número arriba de x, pero partiendo de la fila que me piden, ¿verdad? Si la fila es 504, yo esta fila la voy a dividir en la mitad para poder encontrar el número que le corresponde a x y lo divido en la mitad. Entonces, ¿cuánto sería ese número? Sería 250 más 2, sería 252, ¿verdad? Y este número es par, y si este número es par, entonces este valor es falso, y ahora el valor que bajaría sería falso, y ahora esto ya no se cumple su tabla. Si ya no se cumple su tabla, a mí ya no me interesa lo de acá. Entonces esto sería, ¿cómo sería eso, chicas? Sería también falso, ya también sería falso. Muy bien, ahora continuamos con la otra fila. Sí, sigue esto. Ahora continuamos con la siguiente fila. En este caso vamos aquí y vamos a poner la fila que me piden encontrar. Dice la fila número 723. Profesora, colocamos aquí y se repite el mismo procedimiento de la fila de acá porque este es impar, y si este es impar, entonces el valor que recibe y es verdadero, pero como está negado va a ser falso, y el conector que viene es una i, entonces a mí ya no me interesa saberlo de acá, por lo tanto todo este esquema en la fila 723 como es falso. Entonces a mí me piden, ya encontré los valores de las filas, a mí me piden dar como respuesta el valor de esas filas, ¿verdad? En todo caso yo tengo dos respuestas. La primera puede que sea a través de las letras, ¿verdad? O la segunda puede que sea a través de el valor que representa el falso, que sería 0, ¿verdad? En este caso la respuesta viene así: 0, 0 y 0. El problema propuesto que está en su ficha también está anulado, ¿ya? Propuesto, el problema propuesto, que es el número 1, está anulado.